Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a su canal de Compericial. Un placer nuevamente saludarles por ese medio. Su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera, saludándoles a una cápsula más que hoy en día veremos con relación a lo que es el tema de la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia en sí? No es otra cosa, de acuerdo al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un sistema de control. Un control sobre los indicios, sobre las evidencias, sobre los elementos materiales probatorios que identifiquemos, que descubramos o que nos aporten en todo lo que sería un proceso de investigación por un hecho delictivo. Bien, precisamente la cadena de custodia es ese sistema que se estableció, se elaboró para controlar todos estos conceptos. Desde que se identifica, decíamos, hasta que la autoridad jurisdiccional lo determine. En sí, esta cadena de custodia se estableció en razón a partir de lo que es la reforma de nuestra Constitución en función de lo que es la entrada del nuevo sistema penal acusatorio. Ahí en alguno de los apartados de estas necesidades refiere que es importante y prácticamente urgente que exista la coordinación o la verdadera coordinación entre el Ministerio Público y las policías, con referencia a lo que es el proceso de investigación. Claro, en el Ministerio Público pues está inmerso lo que son los servicios periciales, porque pues casi no lo fuman, pero sí está inmerso en los servicios periciales, servicio médico, forense y servicios periciales. Entonces, tanto el Ministerio Público como los servicios periciales, como el servicio médico forense, como las policías, en sus diversas categorías, niveles, fueros, deberán pues, claramente haber una coordinación con esta autoridad ministerial para que se lleve a cabo un mejor trabajo, una mejor diligencia en las investigaciones de los hechos delictivos. La idea precisamente es que tengamos cuál es el objetivo de este protocolo, de este sistema, es prácticamente que evitar que se alteren, evitar que se pierdan, evitar que se destruyan los indicios, que se mantengan y se conserven en una forma, en un estado determinado y en una condición adecuada hasta que en el proceso de la investigación, hasta que la autoridad jurisdiccional determine su situación. Precisamente, entonces ahí está, ¿qué es la cadena y cuál es el objetivo? Ahora, ¿quiénes son los responsables? ¿Hay responsables? Sí, habemos responsables. ¿Quiénes son los responsables del manejo de la cadena de custodia? Pues en sí todos los que estemos involucrados en una razón y una condición del manejo de la investigación, desde el Ministerio Público, las policías, en los diferentes mecanismos, categorías, sistemas o fueros, en los servicios periciales, llámese peritos de campo, llámese peritos de laboratorio, llámese servicio médico forense, también los peritos particulares, aquellos que toman parte en el proceso de investigación porque son contratados por alguna de las partes para llevar a cabo el ofrecimiento del estudio de un peritaje y la determinación o dictaminación. Entonces también todos los que estemos involucrados en este manejo de los indicios vamos a ser responsables. Prácticamente es interesante observar cómo sí se ha vuelto esa necesidad de tener que establecer un sistema de control para efectos de que se lleve una formalidad en razón de el manejo de los indicios. Tristemente, desafortunadamente y con mucha preocupación lo mencionamos, es que hoy día, a la actualidad, todavía no estamos ubicando el verdadero trabajo de la cadena de custodia. No lo estamos ubicando bien. ¿Por qué? Porque no lo estamos aplicando adecuadamente. En algunos lugares no se lleva la cadena de custodia. En algunos otros lugares se lleva la cadena de custodia, pero no se lleva adecuadamente, se lleva incompleta, no se llenan los formatos adecuados, no se llenan completamente, en fin, hay una serie de irregularidades, una serie de faltas del orden de trabajo en relación al manejo de la cadena de custodia. No se da la formalidad necesaria, se rompe inclusive, y puede ser la pregunta es si es por negligencia, si es por falta de cuidado, si es por falta de ética, si es por falta de... ¿Qué será? O simplemente nos vale verdadera riata y pues que se vayan las cosas como son, a fin que pues, no pasa nada, ¿no? Aquí la cuestión es eso. Mientras no suceda nada relevante, entonces no va a pasar nada.
Mientras no sucede nada relevante, no pasa nada. Pero ahí vemos, por ejemplo, el caso de Morelos. Recuerden, hace algunas semanas, un mes, 2 meses por ahí atrás, si no me ha recordado, más o menos en este tiempo, por ahí el mes pasado, más o menos, por ahí en esta época, lo que sucedió en Morelos con relación al asesinato de unas personas, en las cuales más adelante en la investigación del Ministerio Público en Morelos, pues, indican los medios que el arma que fue utilizada para haber asesinado a esas personas, esa arma se entiende y se supone que debería de estar en custodia en el almacén, porque ya había estado involucrada en otro caso anterior y que pues estaba con una cadena de custodia. Aquí la pregunta es cómo es que se rompió esa cadena. ¿Quién la rompió? ¿Cómo se rompió? ¿De dónde vino ese rompimiento? ¿Quién dio la orden? ¿O cómo es que llegó? Inclusive cómo llegó a manos de esa persona externa que fue la que cometió los hechos. Es algo muy interesante si le damos seguimiento a esto. ¿Qué sucedió? Se rompe la cadena. Entonces una cadena intencionalmente mal hecha, se rompió por alguna razón hubo en la cual falló el control mecanismo. Pero a final de cuentas vemos que efectivamente tenemos esas fallas y esas fallas pueden ser intencionales o no intencionales. Aquí la pregunta es, recuerden ustedes que desde el punto de vista pericial aquí no hay casualidades, ¿no? Aquí jamás vamos a encontrar casualidades. Aquí hablamos siempre de causalidades. En el ámbito pericial, en el ámbito de análisis pericial de la investigación siempre existen las causalidades. Las casualidades no existen, no las conocemos. Bien, precisamente por ello es que la cadena de custodia es un sistema que nos va a llevar a esto, a tener o a tratar de establecer un mejor control y la condición de la responsabilidad de todos los que estamos involucrados. Ese es el cuestionamiento tan preocupante. ¿Cómo es posible que las policías no se capacitan? ¿Que no los capacitan? ¿O los medios capacitan? No creo, ¿no? Yo creo que si tienen una buena capacitación, pues deben de saber perfectamente cuál es el manejo de la cadena de custodia. Peritos, servicios periciales. Pues no se supone que hoy día ya hasta profesionistas son y pasan por una universidad y pasan por cursos y una vez que son integrados a las fiscalías todavía los capacitan. Bueno, pues entonces no creo que haya esa parte de la falta del conocimiento o el acefalamiento en relación al conocimiento como para no saber qué es la cadena de custodia y cómo aplicarla. Entonces es algo muy curioso y muy cuestionable además que nos está llevando a sembrar esa duda. ¿Por qué razón estamos fallando en la cadena de custodia? O repito, reiteramos, simplemente nos vale pura riata y entonces mientras no pase nada, no va a suceder nada. Pero ahí tenemos casos, como el de Morelos. Al rato va a haber bronca ahí. Al rato brinca la rana por ahí. Y así podemos citar algunos otros casos donde se ha visto ese rompimiento de la cadena de custodia, donde se ha mostrado que existe varios razonamientos o varias condiciones por las cuales se ha roto esa cadena. En el control de un indicio, en la desaparición de un indicio, ahí dice el objetivo de la cadena es preservar y la mismicidad del indicio. ¿Por qué habláramos de esto? Porque ¿qué casualmente se cambian los indicios? Que luego se sustituyen unos por otros, o se le olvidó al perito el indicio en el lugar y cuando regresó ya no estaba y pues van a tener que poner otro, o cuáles son las razones por las que en un momento dado nos tenemos que obligar a que siempre debamos de tener un control sobre el indicio que sea siempre el mismo desde que se identifica hasta sus últimas consecuencias. Lógico, ¿verdad? Porque pues, no podemos pensar que no se ha dado, como no se ha dado el hecho de que claro, no pasa, ¿verdad? El hecho de que se alteren o se cambien o se sustituyan los indicios. O inclusive hasta se destruyan por una mala manipulación y posteriormente se quieran considerar otro tipo de indicio por ello. Falta, no creo que pase, a lo mejor somos mal pensados, pero pues la realidad es que desafortunadamente, tristemente y preocupantemente estamos trabajando de esa manera. Todas aquellas personas que ya están llevando trabajo social en las fiscalías, que están aprendiendo de los peritos expertos, que ya se encuentran laborando, que ya tienen años ahí en las fiscalías trabajando. Yo, desde este punto de vista pericial, con todo respeto, sí, tráiganse cosas positivas, adopten cosas positivas de personal que valga la pena traer ese trabajo y traer ese conocimiento de ellos. Desafortunadamente tenemos muy mala calidad
calidad en muchos de los casos, no citamos, no somos absolutos, pero sí en muchos de los casos tenemos muy mala calidad de servicios periciales. Estamos haciendo las cosas fuera de una condición ética, pensamos inclusive que estamos haciendo un favor al sistema. Señores, ¿qué pasó? O sea, son servidores públicos, el servidor público lo primero que tiene que hacer es saber perfectamente que es su obligación trabajar, es su obligación prestarse al servicio público. Por eso llegó ahí, ¿no? Por eso entró a ese sistema. Entonces, no está haciendo un favor al sistema. La realidad es que no hace un favor al sistema de ninguna de las formas. Es su trabajo, es su obligación, y por lo tanto tiene que hacerlo, pues, si está ahí, pues tiene que hacerlo con ética. Entonces, si no estamos trabajando con ética y no queremos aplicar los procesamientos o los procedimientos o los protocolos que la misma ley nos está indicando, pues mejor vamos a buscarle chamba por otro lado. Si no queremos hacer las cosas como nos indica el sistema, pues vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo sencillo. Déjenle lugar a las personas que sí quieran trabajar y dar de sí desde el punto de vista ético, profesional, que se están forjando muchos peritos en la actualidad en las escuelas universitarias, en las escuelas profesionales, profesionistas, están forjando peritos, y bueno, pues ya al rato van a empezar a barrerlos a ustedes, no son eternos, y también acuérdense que no van a ser absolutos si no son eternos. Entonces, pensemos un poquito más éticamente. Y efectivamente, por eso es la cadena. Para eso es la cadena, precisamente, para obligarnos a hacer las cosas de una manera mejor, de una manera formal, de una manera ética, de una manera profesional, ¿ok? Para eso es la cadena, precisamente. Y a eso tenemos que llegar, porque desafortunadamente estamos acostumbrados a que nos tengan que poner el látigo, a que nos tengan que agarrar a patadas y nos tengan que traer checándonos bien cuadraditos para que hagamos las cosas. Cuando podemos hacerlo sin necesidad de todo ello. El protocolo, el sistema de control de la cadena de custodia es necesario por condiciones legales, jurídicas, por condiciones técnicas, científicas, por condiciones éticas. ¿O no, señores peritos? Precisamente por eso es la cadena. Y bueno, hay que llevarla a cabo. Esta está integrada a través de formatos, a través de documentos que ya están prediseñados para asentar todos los datos necesarios que van dentro del protocolo. Hasta eso no se dio a la tarea de diseñar o diseñarse un mecanismo de esa manera. Y entonces, bueno, pues hagamos trabajo, ok, ya nos cuesta llenar ahí los formatos, hasta eso nos cuesta trabajo hacer. Precisamente, amigos y amigas, la cadena de custodia ofrece, desde un punto de vista técnico, científico y además legal, jurídico, ofrece la posibilidad y la condición o la comodidad de poder trabajar de una manera más adecuada, de una manera, valga la palabra, más cómoda, de una manera más aterrizada y más directa. Ya tenemos formatos, tenemos forma cómo vaciar información, cómo llevarla a cabo. Entonces, hagámoslo, no nos cuesta trabajo. Y si nos cuesta trabajo, pues para eso estamos. Creo que es nuestra labor, ¿verdad? Si antes lo hacíamos a través de las hojitas y en la libreta y en hoja blanca, estar llenando dato por dato y hacer la descripción, pues sí, vaciamos en el formato y es lo mismo, ¿ok? Pero más ordenado, de una manera más ética, de una manera más controlada, y eso es lo que ofrece precisamente este sistema. Porque además recordemos que, repito, somos responsables todos los que intervengamos en una etapa cualquiera del procesamiento, vamos a estar interviniendo, somos responsables de la cadena. Obviamente, cada uno de nosotros seremos responsables en el momento y en la etapa que nos corresponde participar. Pero si se llega a romper ahí precisamente, o se llega a hacer de una manera inadecuada, no se realiza desde el principio, o la parte que nos corresponda no lo hacemos adecuadamente, pues de toda la cadena se sigue mal. Y entonces va a llegar el momento que rebote hasta ese punto en donde empezó la falla. Y de ahí todos para adelante, todos los que estemos involucrados en no haber corregido, en no haber informado, en no haber checado que esa cadena estaba mal. Entonces, por ahí abusados. Y sobre todo estudiantes de la criminalística, pónganse muy abusados en este hecho, tráiganse cosas positivas de los peritos que se encuentran en las fiscalías, que, con todo respeto, los que valen la pena. Los que valen la pena, los que realmente son peritos éticos, no peritos porque llegaron ahí de dedazo, porque llegaron que los puso el compadre, o porque llegaron que alguien les ofreció chamba y pues ahí les gustó estar ahí y la están haciendo de peritos. No, señores, tráiganse lo bueno, tráiganse lo profesional de peritos que son éticos, que están haciendo bien su trabajo. Los peritos del montón, los que están haciendo
desafortunadamente mal el trabajo, que están haciendo ahí se va, que están haciendo como que trabajan porque dicen que como que les pagan. Entonces, pues búsquense otra chamba. Si creen que no es suficiente, pues búsquense otra chamba por otro lado, en donde estén mejor. Pero déjenle entonces el camino a aquellos que se están formando, porque repito, la escuela están formando muchos profesionistas y de todos modos no somos permanentes, ¿eh? Al rato van a llegar a darnos la pata y a barrernos por ahí. Entonces, bueno, señores estudiantes, señores criminalistas, fórjense adecuadamente, fórjense de una manera profesional, recojan esa información verdadera y positiva que valga la pena, no adopten cosas o hábitos negativos, no adopten hábitos que desafortunadamente hay muchos, y sobre todo en el servicio público, hay muchos hábitos negativos de los servidores públicos. No adopten ese tipo de hábitos, adopten hábitos positivos, hábitos personales, hábitos profesionales. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues un saludo a todos ustedes, amigos y amigas criminalistas que están pugnando por concluir sus carreras, por llevar a cabo esta integración de sus estudios de una manera profesional. Busquen la manera de nutrirse, de leer, de mantenerse informados, de mantenerse también estructurados en el ámbito legal, qué es lo que les obliga legalmente o lo que los constituye legalmente para realizar sus trabajos. Ahí está, artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos habla de la cadena de custodia. Artículo 228 nos habla de los responsables. Y ahí nos desglosamos. Y a partir de ahí viene entonces la Guía Nacional de la Cadena de Custodia, donde viene todos los elementos que integran desde el punto de vista legal o jurídico las bases legales o jurídicas por las cuales se elabora ese documento, principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, principalmente también, y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente estos documentos que son los que respaldan y avalan el hecho de que se cuente con un sistema y un protocolo de ese tipo. La Guía Nacional de Cadena de Custodia. Por ello observamos en la Guía Nacional de Cadena de Custodia pues las funciones, y lo observamos desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, que viene por ahí en el artículo 232 de ese Código Nacional, donde habla de la policía, en algunas fracciones pues refiere, ¿no?, a las funciones que hace en relación a el lugar de intervención, en cuanto a lo que son los indicios, en cuanto a lo que es la preservación del lugar y demás. Bueno, pues ya lo aterriza en la guía, ¿verdad? En la Guía Nacional de la Cadena de Custodia pues habla de los roles que se deben de seguir por determinadas autoridades o determinados participantes en el manejo de los indicios. Hablamos pues desde el primer respondiente, donde están ya aplicados los roles y las responsabilidades que le corresponden, quiénes son los primeros respondientes realmente, y esos primeros respondientes pues, es el primero que llega al lugar en relación a el cumplimiento de una función pública en la atención de una emergencia o una situación de urgencia. Es el primero que llega al lugar, ese va a ser el primer respondiente. Se le atribuye normalmente a la policía, ¿no?, que se entiende y se supone que la policía pues andan en la vía pública, son los que tienen más rapidez de proximidad al lugar, porque pues andan en el territorio, andan afuera. Digamos, comparamos por ejemplo un cuerpo de bomberos, un equipo de bomberos, son equipos pesados, son unidades especializadas y pues están en estaciones específicas, ¿no?, o en puntos específicos, y su desplazamiento es más tardado, no andan en la calle haciendo rondines o haciendo su función pública, en fin, andan siempre en puntos estratégicos. Por ello pues pudiera ser un primer respondiente siempre y cuando por alguna razón pase o esté en un lugar donde se dé una eventualidad y sea requerido su aportación. Por simplemente ser servidor público que compete al ámbito de las emergencias, pues tendrá que atender y tendrá que aportar y dar conocimiento inmediato a la autoridad competente, a quien le corresponde ello. Pero en sí, la policía prácticamente es la que se le atribuye esa condición de primer respondiente. Entonces, ahí viene la cadena, que es lo que tienen que hacer. Simplemente, pues, acordonar, preservar el lugar y mantenerse a las condiciones de apoyo de las funciones que pueda vertir, en su caso, la policía con capacidad para procesar o los peritos. Se habla mucho del caso de la policía con capacidades para procesar, que no hemos visto quiénes son. No los hemos visto, a ver dónde están. Tal vez no se quieran adentrar el tiro por muchas razones, pero ahí está, en la cadena de custodia está marcado la policía con capacidad para procesar, y hablan dentro de sus roles las funciones prácticamente que hace un perito. Entonces aquí también es muy interesante ubicar y aterrizar
cómo y cuándo y de qué manera van a hacer su chamba policías con capacidades para procesar y por qué razón no la han hecho, por qué razón siguen aventando el ruedo a que los servicios periciales tengan que hacer la chamba. Si ya se estableció en la cadena, pues vamos a darle ese rol. Por otro lado, pues también si lo vemos desde el ángulo o lo vemos desde la posición en donde, pues espérame, ¿quién lo va a hacer entonces? Aquí no es que sea una dualidad de mandos o una dualidad de funciones. Aquí lo refiere prácticamente los roles de la Guía Nacional. Puede ser el perito, que dentro de su trabajo, función de servicios periciales, hacer el trabajo de identificación, búsqueda, recolección de los indicios, empaquetamiento, el embalaje, todo lo que las técnicas, aplicación de técnicas de búsqueda, preservación de indicios, todo eso le toca al perito. Ok, perfecto, pero ahí dice claramente que la policía con capacidades puede hacerlo. Entonces, ¿cuándo? Bueno, pues ahí se entiende que cualquiera de los dos lo puede hacer, a falta de uno, pues el otro le entra. El problema es ese, no hemos visto a la policía actuando de esa manera, o al menos no nos ha visto muy abiertamente, entonces puede ser bueno, puede ser malo, ahí chequenlo, pero la cadena de custodia no se está desarrollando de acuerdo a lo que el ordenamiento que se establece. Y además de ello es bueno, hasta cierto punto, hasta ahorita podríamos pensar, desde el lado del servicio pericial, pues qué bueno que se están metiendo mano. Qué bueno que no meten mano para que no la rieguen más. Mejor primero que se capacítenlos bien a la policía con capacidad para procesar, que no sean cursitos nomás de una embarrada y de pues ya más o menos ahí le sabes. No, tiene que ser que tan es así que es una profesión el trabajo de los servicios periciales, tan es así que hoy día es una profesión. No es un curso de formación de 1 mes o 2 meses, ¿no? Ya estamos hablando de cursos diplomados, por lo menos, cursos de a partir de arriba de 6 meses, pues ya tienes chance de defenderte y de cómo hacer las cosas en el campo. Pero imagínate, ya el hecho, imaginemos que por eso es una capacitación ardua, una capacitación profunda, una capacitación amplia, en donde tenemos que aterrizar a lo más detallado dentro de este campo, a lo más detallado del trabajo pericial. Y estamos hablando solamente del trabajo de campo, Falta el trabajo laboratorio, que pues obviamente es más especializado porque depende del área específica que se va a trabajar en laboratorio. Y no se diga si son áreas donde se requiere además la licenciatura en otros niveles o la ingeniería en otras condiciones. Por ejemplo, hablaríamos para el caso de un genetista, ¿no? Hablaríamos de un antropólogo, hablaríamos de un médico forense, hablaríamos de personas químicos, por ejemplo. Entonces, pues ahí, aparte de ellos, es arduo este trabajo. Entonces, por eso es importante entonces que se capacite y también muy interesante que las instituciones aporten para el cumplimiento de este ordenamiento, pues una mejor capacitación para los servicios, una mejor capacitación para las policías, para la policía con capacidad para procesar, no me les pongan una embarrada y nada más, sino que sean capacitaciones profundas y capacitaciones formales en las que tengan que trabajar en campo, prácticas y un trabajo arduo para poder hacer un verdadero trabajo en relación al procesamiento de los indicios. Bien, señores, pues es interesante todo este rollo. Más adelante continuaremos con la siguiente parte del tema de la cadena de custodia. Es un tema muy, muy amplio, pero hay que desglosarlo para que podamos darle mejor entendimiento y mayor valor a este sistema que afortunadamente contamos hoy día para hacer nuestro trabajo dentro del proceso de investigación y de trabajo pericial. Bien, amigos y amigas, un saludo a todos aquellos que están llevando a cabo su licenciatura en el ámbito de la criminalística y saludos a todos los seguidores, desde luego, que nos están llevando en este medio, en este canal. Gracias, se despide de ustedes como siempre su amigo Héctor Herrera. Gracias.